Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y procurar concluir con lo que mencionamos en el día de ayer. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Y 1 Samuel, capítulo 4. Primero Samuel, capítulo 4 y versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: «¿Qué estruendo de alboroto es este?». Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: «Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate». Y Elí dijo: «¿Qué ha acontecido, hijo mío?». Y el mensajero respondió diciendo: «Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada». Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Hasta allí está bien, y confiamos que el Señor seguirá prosperando su preciosa palabra. Amén. Como estábamos procurando señalar de algunas caídas peligrosas, consideramos el caso de Mefibosé. Siendo un niño de tan solamente 5 años, sufrió una caída que lo marcó para toda su vida. Ocosías, un hombre insensato que no respetó los límites y sufrió una caída, y esa caída lo llevó finalmente a su muerte. Dios lo había decretado. Pero quisiéramos considerar estos dos últimos personajes conocidos. El caso de Eutico es un caso bien emblemático, muy comentado, muy conocido. Qué bendición para la asamblea en Troas. Llegó ese primer día de la semana, allí estaba ese hombre de Dios. Es una dicha grande. Estaba pensando algunos domingos recordados, cuando en la asamblea llegaban algunos hombres de Dios que daban la palabra. Es imposible olvidar ocasiones cuando vimos entrar en la asamblea donde nos congregamos a don Hildebrando Gil un domingo en la mañana, y después de la cena del Señor disertar la palabra. Pero qué bendición
para esta asamblea entró ese primer día de la semana a tener al apóstol Pablo, disertando la palabra, enseñando al pueblo de Dios. Y de esta experiencia quisiéramos destacar algunas verdades. En primer lugar, la posición que ocupó Eutico. Hemos leído allí que él estaba sentado en la ventana. Y mucho se nos ha enseñado de esta posición. Era una posición peligrosa. No era un buen lugar para él estar oyendo la palabra de Dios. Estaba sentado en la ventana. Y hemos aprendido, hermanos, que allí Eutico se podía distraer. Posiblemente estaba mirando del lado afuera y posiblemente estaba mirando del lado adentro. Estaba en una posición que no era la más conveniente. Y en la vida cristiana, el creyente no debe estar en esa posición. No podéis servir a dos señores. El Señor le habla a la asamblea en la Odisea que eran tibios. Son posiciones que como creyentes y como asambleas nosotros no debemos estar. Son posiciones peligrosas. Estar muy cerca de la frontera, espiritualmente hablando. Hay creyentes que están en la asamblea pero están coqueteando con el mundo. Podemos estar en esa posición. La posición de Eutico no era una posición sensata, sabia, sentado en la ventana. El Señor nos ayude para entregarnos completamente al Señor y librarnos de estar como en la frontera espiritual, cerca del mundo. No estamos allá, pero no estamos completamente entregados al Señor. Pero en segundo lugar, quisiera pensar en la pesadez de Eutico. Dice que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo. El sueño le había alcanzado. El apóstol Pablo estaba disertando largamente. Y vuelvo a insistir, qué bendición estar oyendo al apóstol Pablo, pero llegó un momento cuando paulatinamente Eutico empezó a ser vencido por el sueño, quizás el cansancio. Eso fue algo paulatino, probablemente cabeceando, tratando de abrir los ojos, pero el sueño le venció y tenía un sueño profundo. Y hay veces, hermanos, que uno le puede pasar eso estando en un culto. Cabecea, está cansado, tiene sueño. Hay hermanos, recientemente estábamos en un sitio donde un hermano estaba cabeceando y probablemente algunos le podrían haber juzgado, pero es que el hermano había trabajado toda la noche, hizo el esfuerzo de estar en el culto. Pero uno puede estar en la reunión y está cabeceando. Físicamente está en el sitio, pero mentalmente no. Y no es necesario estar cabeceando y dormir, porque puede pasarle a uno, hermanos, que uno está en la reunión. Físicamente su cuerpo está aquí, pero la mente de uno está volando por todos lados. Y pierde el hilo de la enseñanza. Se desconcentra. Así le pasó a Eutico. Perdió la concentración de lo que estaba oyendo. No era por el predicador que lo estaba adormeciendo. ¡Qué predicador! Pero él fue vencido por el sueño. Y dice que llegó rendido de un sueño profundo. No fue un simple cabeceo, es que estaba dormido. Y hermanos, el Señor nos ayude, porque podemos tener algunos síntomas de que estamos aislándonos de las reuniones.
Es peligroso cuando un creyente pierde el apetito por las reuniones, se aísla de la reunión. Eutico en un sentido se aisló de la reunión, se ausentó de la reunión. Estaba su cuerpo, pero no estaba Eutico oyendo la palabra. Se había aislado. Y hermanos, vuelvo a insistir, es un mal síntoma cuando un creyente está perdiendo el apetito por las reuniones. Hay un ausentismo en la vida de uno a las reuniones. Y solamente el pueblo del Señor nos ve los domingos por la mañana. Hay casos de hermanos y hermanas que no pueden estar en las reuniones de la asamblea. Pero mientras nosotros podamos estar en las reuniones, que tengamos ese apetito, que no haya ese ausentismo de nuestra parte, falta de lealtad y fidelidad a las reuniones de la asamblea. Todas las reuniones deben ser motivo de interés para mí, estar presente en cada reunión, la reunión de oración, la reunión de estudio bíblico. Puede darse el caso, hermanos, que nosotros los creyentes tenemos una preferencia a asistir a las reuniones de ministerio y estudio bíblico, pero hay un ausentismo en las reuniones de oración. Llama la atención de otro joven en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaba reunido en una reunión de oración. Él estaba allí. Marcos era leal y estaba reunido cuando el pueblo del Señor estaba orando. Pero si había una pesadez de parte de Eutico, había una pasividad de parte de muchos creyentes. Digo pasividad de algunos hermanos que probablemente vieron a Eutico sentado en la ventana y que estaba rendido de sueño profundo, pero no hicieron nada por alertarle. No hicieron nada por decirle a él, a ese joven, que se acercara más al centro de las reuniones, le podrían haber ayudado a despertar. Muchos fueron pasivos. Probablemente, hermanos, infiero que muchos se dieron cuenta porque estaba en un lugar visible, estaba sentado en la ventana, en ese piso alto. Era visible la posición que él ocupaba. El pueblo del Señor podía verlo a él dormido, pero nadie se acercó y le dijo: muchacho, Eutico, despierta. Nadie le advirtió del peligro. Y hermanos, puede estar pasando en la vida de uno. Uno está dando algunos pasos en falso. Uno está cabeceando, otros se están dando cuenta de que uno ha entrado en una pesadez espiritual. Ya no está con ese fuego, con esa devoción. Nos estamos dando cuenta de un caso en la asamblea así, pero no decimos nada. Nos quedamos callados. El apóstol Pablo en este capítulo precisamente exhorta a los ancianos en Mileto. Él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, los líderes, vigilancia propia, mirarse a sí mismo, porque como oíamos, el corazón nos puede estar haciendo malas jugadas, pero también mirar al rebaño. Quizás faltó pastoreo con el caso de Eutico. Y cuántos hermanos que prometen mucho para Dios, que uno los está viendo crecer en el Señor y empiezan a dar algunos pasos en falso. Y a veces, por no meternos en problemas, a veces decimos: no, yo mejor no me voy a meter en problemas. Es mejor advertir, porque ese joven que puede ser tan útil, puede caer
como fue el caso de Eutico, cayó. El Señor pues nos ayude a todos, nadie está exento. Yo también puedo estar manifestando síntomas de pesadez, de soñolencia espiritual. Me estoy ausentando de las reuniones, aunque físicamente estoy presente en la asamblea. Hay en mi alma un ausentismo. No estoy ligado intrínsecamente con las actividades y con la obra del Señor. Pero aquí vemos, hermanos, cuando Él cae, y cae muerto, porque Lucas señala que sin duda alguna Él fue levantado muerto. Eso no fue un simple golpe que lo dejó adormecido, que lo dejó medio muerto. No, es que cayó muerto. Lucas lo dice. Y el apóstol Pablo llama la atención cómo Dios se manifestó con su poder, porque el apóstol Pablo desciende. Él no le habla. Él no expresa palabras de donde estaba. Él desciende prontamente y lo abraza. Este fue un abrazo poderoso. El abrazo de un pastor. El abrazo de un hombre que tenía el poder de Dios. Y cuántas veces, vuelvo a insistir, hay hermanos que han caído y necesitan un abrazo de un pastor, un abrazo poderoso. Yo sé que hay casos donde con el tal ni aun comáis. Aquel que está en la práctica del pecado, hay que tener una comunión restringida con él. Con el tal ni aun comáis. Uno que llamándose hermano fuere. Pero hay casos de hermanos que han caído y necesitan el abrazo de un pastor. Necesitan el abrazo poderoso de un hombre de Dios. Como hemos oído, esa palabra hombre es genérica. No solamente varón, sino mujeres que pueden restaurar a otros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ciertamente es un ministerio muchas veces descuidado, pero que se requiere en medio del pueblo del Señor la restauración de tantos euticos que todavía yacen allí muertos. Hay que ir, hermanos, con la ayuda del Señor y restaurarles. Pero finalmente, con este caso quisiera pensar en la perseverancia del apóstol Pablo. Siempre me llama la atención que dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. El apóstol Pablo no se desanimó por ese episodio. Él deseaba nutrir al pueblo del Señor con la palabra de Dios. No se desanimó por esa circunstancia, por esa situación. Él siguió adelante después que partieron el pan, después que ellos hubieron comido. Dice que habló largamente hasta el alba. Y llama la atención que en ese contexto dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Toda la asamblea estaba contenta, alegre. Fueron consolados por la resurrección de este muchacho que tuvo una caída peligrosa. Señor, pues, nos ayude en ese sentido para ver la restauración de tantos creyentes que han caído en su vida espiritual. Pero quisiera finalmente, procurando seguir el ejemplo de nuestro hermano, considerar el caso de Elí. El caso de Elí es un caso también sumamente interesante. Este hombre es la caída de un hombre viejo. A los 98 años cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó.
y aplicándolos a las lecciones espirituales, puede caer un niño triste, puede caer un joven, pero aquí está un hombre viejo, cayó y murió. 98 años. Y quisiera aplicarlo a las lecciones espirituales que se desprenden de este episodio. Varias cosas que estaba considerando que perdió Elí, que ya las había perdido. En primer lugar, él perdió su percepción, su visión. Hemos leído, preámbulo al episodio de su caída, que sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Hermano, este hombre había perdido su visión siendo un hombre anciano. Y físicamente hablando, es muy probable que un anciano pierda su visión, físicamente hablando. En la Biblia encontramos de hombres que no perdieron su visión aun cuando eran hombres viejos. Pero Elí había perdido su visión espiritual desde mucho tiempo atrás. Lo vemos en el capítulo 1, que no pudo distinguir a una mujer que estaba derramando su alma en oración y la consideró como una mujer ebria. Elí perdió su visión y el Señor nos ayude, porque un creyente puede comenzar bien con una visión 20/20, como Moisés se sostuvo como viendo al invisible, una visión clara, diáfana. Pero uno puede, al final de sus días, perder su visión. Que el Señor nos ayude, hermanos, para no perder nuestra visión. Físicamente hablando, la vista es algo muy valioso. Se cumple ese dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Perder la visión es una pérdida difícil en la vida. Recientemente un hermano perdió su visión y yo sé que le ha sido difícil, ha sido un momento de transición difícil porque él podía ver y ahora ya no ve nada. Pero hermanos, peor que perder su visión física es perder la visión espiritual. Y Elí ya la había perdido. No podía distinguir a una mujer que estaba orando. Y él la juzgó como una mujer ebria. Qué triste, este es uno de los muchos casos de mujeres que fueron criticadas por su espiritualidad. Y puede ser que alguien te critique, hermana, por tu espiritualidad, por tu devoción, pero que no te desanime, como fue el caso de Ana. Pero otra cosa que perdió Elí fue su poder, su vigor. Aquí vemos a un hombre en el capítulo 4 que no tiene fuerzas, que se ve sin fuerzas. Hay hermanos que tienen 98 años. Aquí hay uno conocido en el estado Falcón, don Abraham Barbera. Y en estos días uno he visto a don Abraham con ese vigor. Por lo que leemos aquí, Elí no tenía vigor alguno. Había perdido su fuerza, su poder. Pero hermanos, como había perdido físicamente su fuerza, su poder, Elí había perdido su vigor espiritual, no tenía vigor. Un hombre inactivo espiritualmente hablando. Llama la atención la primera referencia a Elí sentado en una silla. Y la última referencia a Elí antes de su muerte sentado en una silla. El hombre inactivo. Se dice, hermanos, que los sacerdotes
tenían que tener mucho vigor porque la actividad sacerdotal era desgastante. El sacerdote tenía que ser un hombre con mucho vigor porque tener que ofrecer continuamente, no había descanso. Pero aquí está un hombre inactivo, sentado en una silla, en el pilar del tabernáculo. Y aquí lo vemos que de esa silla, él cayó y se desnucó. Hermanos, que el Señor ayude a nuestros queridos hermanos y hermanos de edad avanzada. No pierdas tu vigor, no pierdas tu vitalidad. Que hasta el final estés sirviendo al Señor. Fue de don Alcímedes que le escuché esa frase hace muchos años atrás. Allí en Mirimir estábamos en una reunión y él dijo: hermana, hermano, cuando no puedas mover la tierra con tus manos, mueve el cielo con tus oraciones. No pierdas tu vigor, tu vitalidad. Puedes hacer mucho por la obra del Señor. Posiblemente no puedes salir a evangelizar, no puedes ir a predicar a otros lugares, pero puedes hacer mucho para el Señor y para su obra, para el pueblo del Señor. Pero no solamente perdió su percepción, perdió su vigor, su potestad, su poder, sino en tercer lugar, perdió su influencia, su potestad, su autoridad. No tenía autoridad. Le habló a sus hijos y sus hijos no le hicieron caso. Hermanos, es triste ver ese episodio en la vida de este hombre. Él podía ser una buena influencia, en primer lugar, para sus hijos y para el pueblo de Dios, para su parentela, pero no, perdió su potestad, perdió su influencia. Un hombre que no tenía influencia. Como el caso de Lot, hermanos, cuando le habló a sus yernos, pareció como que se burlaba. El hombre no tenía influencia para ganar a otros para Cristo. Qué triste, hermanos, cuando uno pierde su autoridad. Cuando pierde su influencia. Cuando el testimonio de uno desdice mucho de uno. Cuando la vida de uno echa por tierra lo que uno puede enseñar. Cuando nadie puede creer lo que uno dice porque ha perdido la influencia en otros, la autoridad. La autoridad no se gana gritando. La autoridad no se gana diciendo yo soy esto. No, la autoridad, como escuchábamos de David, un hombre de autoridad. Un hombre de influencia. Un día David dijo, ¿quién me diera a beber de las aguas de Belén? Él tenía un deseo y lo expresó como audiblemente y lo oyeron sus valientes. Y aquellos hombres pasaron por el campamento de los filisteos y buscaron aquellas aguas de Belén. Eso se llama autoridad, eso se llama influencia en otros. Hermanos, que no perdamos nuestra influencia, el poder de persuadir a otros para hacer lo bueno. Pero una cosa que perdió Elí, perdió su privilegio. Hermanos, da tristeza ver a este hombre perder tremendo privilegio, ser un sumo sacerdote. Dios se lo dice, Él escogió en el capítulo 2, hablando, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, hablando de Aarón. Es una elección divina. Es un privilegio el ministerio que tenía Elí. Sus antepasados lo habían tenido y él ahora tenía el privilegio, tenía un ministerio sublime. Pero el hombre lo tuvo en poco. Y el Señor nos guarde a todos, hermanos,
cumple tu ministerio en el Señor, pero que no menospreciemos el lugar y la esfera de servicio donde el Señor nos ha colocado, que no perdamos ese privilegio. Hablamos con tanto temor en ese sentido. El apóstol Pablo sí le preocupaba terminar su carrera con gozo, y yo creo que es la preocupación de todo creyente, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pero perder este privilegio que tenía de ser el sumo sacerdote. Pero él perdió la presencia de Dios. Porque ese día cuando él cayó muerto, porque oyó que se había perdido el arca. Se perdió el arca. Había perdido sus hijos ese día, los dos murieron como Dios lo había dicho. Pero el arca, se perdió el arca, ahora en el territorio de los filisteos. Pero hermanos, Dios estaba todavía con su pueblo. No era el mueble que se llevaba la presencia de Dios. Dios estaba con su pueblo. Pero en la vida de Elí, yo creo que la presencia de Dios él la había perdido. Hermanos, estaba el arca en el lugar santísimo, pero él no tenía la presencia de Dios. Allí estaba el mueble, pero él no disfrutó de la presencia de Dios. Qué triste, hermanos, es que uno esté en un ministerio y ha perdido la presencia de Dios. Como Sansón, que él no sabía que Dios ya no estaba con él. Ese día cayó ese hombre, cayó muerto y dejó marcada su descendencia tristemente para mal. Que el Señor nos ayude, hermanos. Guarda, como dice el poeta, guárdame que no caiga, cual sarmiento de la vida de ti traiga. Que el Señor nos guarde de caídas, pero que podamos aprender estas lecciones tanto de Mefibosé, Ocosías, Eutico y Elí. Que Él bendiga su palabra.